Adelante, pueden iniciar. Eh, Muy buenas Buenas tardes. tardes, buenas Bueno, tardes para todos los asistentes a la sala. Nuevamente damos la bienvenida a todos los colegas que se encuentran en el canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Presidencia Nacional. En esta oportunidad vamos a tener dos personas adicionales fuera de nuestro conferencista. Son el arquitecto Pío Rodrigo Cid Bastidas, quien es representante de la Universidad de Nariño, con quien venimos adelantando un convenio con la Sociedad Colombiana de Arquitectos. El arquitecto Álvaro Randazzo, que nos va a acompañar como moderador. Él lleva los últimos 7 años como eh, consultor del Departamento Nacional de Planeación y para el tema de ordenamiento territorial y la estructura funcional, tema que nos va a tratar el arquitecto conferencista Germán Ortega Gómez en esta oportunidad con el ejemplo de la ciudad de Pasto. Entonces le doy la palabra al arquitecto Germán Vela Luna, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño, y seguidamente el arquitecto Germán Ortega iniciará la conferencia. Muchas gracias. muy buenas tardes. En representación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño, me permito en esta ocasión presentar dentro del programa Tertulias, Jueves de Tertulia con los colegas, liderado por María del Pilar y Piosí, al arquitecto Germán Ortega. Él es un arquitecto de la ciudad de Pasto, egresado en el año 2003 en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Realizó en el año 2011 el Máster Europeo de Urbanismo del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en Italia. En el año 2012 culminó la maestría en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC de Barcelona, España. En el año 2022 realizó el diplomado de Altos Estudios en Gestión para la Financiación del Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. En el sector público ha tenido la oportunidad de desempeñar el cargo de secretario de Planeación del municipio durante el periodo 2020 al 2023, gestión donde formuló y ejecutó múltiples proyectos estratégicos para la ciudad. Hizo parte también del grupo consultor del actual POT del municipio en el 2015, que tuvo también como asesor principal a nuestro moderador de hoy, al arquitecto Álvaro Randazzo. Germán también ha combinado su actividad profesional con la docencia durante 12 años en hora cátedra en la Universidad de Nariño, de tal manera que tenemos hoy un excelente expositor y como el tiempo es corto, le cedo la palabra. Aló. Perdón, ya activé el micrófono. Bueno, primero, muy buenas tardes para todos. Álvaro, María del Pilar, Germán, Pío y todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. Voy a compartir la presentación. Deme un segundito, por favor. ¿Sí? ¿Ya la estamos viendo? Sí, la estamos viendo, perdón. Sí, ya está. Sí, bueno, Sí, Sí, está bien. perfecto. está bien. La presentación de hoy es una presentación que he venido trabajando durante un tiempo. De hecho, la Sociedad Colombiana de Arquitectos tuvimos desde la Regional Nariño la oportunidad de encontrarnos en el 2003, aproximadamente hace 2 años, sobre muchos, se cumplía precisamente un momento importante para el gremio y trabajamos parte de esta presentación. Esta presentación de hecho, hace parte como de un análisis que he venido trabajando sobre el espacio público, ¿sí? Y sobre ciertas preguntas que uno se hace precisamente para reflexionar sobre la necesidad
del espacio público en las ciudades, ¿no? Hoy, más que nunca, pues uno se pregunta qué hacen las ciudades para mejorar su espacio público y cómo lo pueden lograr. Y esta presentación precisamente está en el marco de la gestión de 4 años que pues tuve la oportunidad de ser secretario de planeación digamos lo que hago es precisamente tratar de demostrar algunos elementos, pero siempre como preguntarnos cómo hace una ciudad intermedia como Pasto para poder acceder precisamente al espacio público, entendiendo que el espacio público es el lugar donde precisamente todos los ciudadanos accedemos a la ciudad y hacemos valer como ese derecho, ¿no? De ciudadanos nos encontramos en el espacio público y que en realidad pues es un elemento importantísimo. Esto es Pasto. Pasto es, tengo esta fotografía ahí, preciso coincide con un proyecto que trabajamos, pero para los que no conocen Pasto, Pasto es un lugar hermoso, estratégico en los nudos de los Pastos, es donde la cordillera todavía no se ha ramificado y donde precisamente es la conexión o la rótula entre precisamente el Pacífico y la Amazonía, ¿listo? Entonces tiene una condición espectacular en términos ambientales pues Pasto está en un valle que se llama el Valle de Atriz para las personas que no conocen nuestra ciudad y que los invitamos a que lo podamos, pues a que la conozcan. Tenemos elementos importantísimos. Culturales, nuestra gente, pero particularmente tenemos un paisaje espectacular. Ahí vemos en el fondo el volcán Galeras, y detrás está otra cadena montañosa de un antiguo volcán que es el Mora Surco, pero además somos amazónicos porque dentro de nuestro polígono o área política administrativa también somos amazónicos en el sector del Encano. Entonces, tiene unas condiciones espectaculares. Em, la reflexión es, nosotros, Pasto, estamos hablando 2.2 metros cuadrados por habitante. Es un dato, no es que sea inexacto, pero ahí el plan de ordenamiento territorial en su momento, pues que hicimos parte de ese proceso, hicimos la medición de cuánto teníamos, cuántos metros cuadrados por habitante. Y en realidad es un dato que engloba el espacio público efectivo con el nominal. O sea que en realidad, si vamos a ver, Pasto tiene 1.2, 1.3 realmente de espacio público efectivo. Y pues la Organización Mundial de la Salud dice las ciudades deben apostarle a los 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. O sea, tenemos nosotros casi un reto de 13 metros por llegar por habitante. ¿Pero eso qué es? Entonces, esos 15 metros cuadrados, aquí empezamos a ver en nuestra localización y nuestra planta de paso, en nuestro perímetro urbano, prácticamente es el centro histórico más el centro extendido. Si nosotros hoy, como sociedad, tomáramos la decisión de decir, listo, le vamos a apostar a generar los 15 metros cuadrados de espacio público por habitante, pues eso implicaría que prácticamente el centro histórico más su centro extendido, o sea, esa corona que la limita la vía Panamericana, el río Pasto, la avenida Chile, y el sector norte, y lo podemos ver ahí en el plano, es prácticamente todo eso debería ser espacio público en términos de nuestro perímetro urbano. Entonces, cuando vemos las ciudades de Latinoamérica, pues le están apostando a llegar a 7 metros cuadrados. Ciudades importantes, Bogotá, Medellín, le están apostando como a esos indicadores a largo plazo. Nosotros, pues esos 7 metros cuadrados, llegar a esos 7 metros cuadrados, miren lo que implica en para Pasto. Para Pasto es un área que equivale prácticamente a nuestro centro histórico y parte del sector sur y norte de las cuadras. Entonces, todo esto es para identificar y decir a dónde le va a apostar Pasto, ¿sí? En términos del espacio público. O sea, tenemos un referente, digamos, de ciudades grandes latinoamericanas, como de mismas condiciones socioeconómicas, economías similares, que es el 7%, o la Organización Mundial de la Salud del 15%, que pareciera que prácticamente es inviable. Entonces nosotros lo que empezamos aquí es a demostrar precisamente qué se puede hacer. Listo, aquí detrás de esto hay un trabajo importante. Nosotros, y hablo de nosotros, siempre hablo en plural porque en la Secretaría de Planeación lideré un equipo muy grande de personas que pues, nos alineamos por el mismo camino y también, digamos, en el caso mío personal, pues la oficina
con mi socio, que es mi hermano, hemos trabajado también en espacio público, temas del pasado, dos parques importantes. Digamos, hay una experiencia muy cercana a lo que es la generación de espacio público. Entonces, en ese orden de ideas, uno se pregunta hasta dónde llegan los planes de ordenamiento territorial y realmente esas expectativas que son un canto a la vida, tener unos metros cuadrados de espacio público, pues para la ciudad es importantísimo, pero qué tan factible es llegar a tener medio metro cuadrado de espacio público. Y entonces aquí es lo que vamos a mostrar, qué fue lo que hicimos y en ese orden de ideas, hacia dónde debería proyectarse Pasto. ¿Listo? Y preguntarnos realmente en este espacio particular que es Pasto y que podría ser comparable para otras ciudades intermedias que tienen como nuestra misma condición económica. Las ciudades grandes tienen otros ingresos, esto al final se resume en recursos para poder acceder a una mejor ciudad. Creo que esto puede ser un ejercicio importante para otras ciudades. Pasto hoy tiene, esperen, muevo aquí la pantalla, perdón, es que en el caso mío no logro ya. Listo. Pasto tiene, digamos, gran parte de sus parques y de su estructura de espacio público está concentrada, los de gran tamaño, en lo que se llama el centro histórico y su área extendida, ¿sí? De hecho, se han hecho intervenciones a través de muchos años siempre en ese sector, ¿sí? Lo que nosotros hicimos digamos que entendíamos era que hay una gran dificultad en la periferia de Pasto de acceder a espacio público, a un espacio público grande, digno, porque las urbanizaciones que se hicieron en la ciudad a través del tiempo, pues prácticamente no dejaron un buen espacio público, ¿sí? No porque no querían, seguramente no había un marco normativo que se los exija. De hecho, para Pasto, hablan en Pasto, por ejemplo, uno de los barrios importantes que tiene un gran espacio público, por decir es el sector del Bosque. Pues ese ejercicio, que es un ejercicio interesante, que realmente el espacio público se concentra en unos buenos perfiles viales con un gran arbolado y hay dos, tres parques, pero en realidad llega al 11% del total del área en su momento que se intervino. Entonces, ¿qué pasa? Si ese es uno de los mejores ejercicios, ¿qué pasa en los otros sectores de ciudad que tampoco dejaron un gran espacio público? Entonces, empieza uno a preguntarse, bueno, la aparición de las normas en Colombia pues llegaron de manera tardía, nuestro plan de ordenamiento territorial, nuestro primero es del año 2000, pero este perímetro urbano que estamos viendo ya es el mismo del 2000 acá, o sea que prácticamente los tratamientos de desarrollo que se hicieron en Pasto previo al 2000, o sea, previo a la ley 388, a la ley novena, pues Germán, experto en todos los temas, digamos, normativos del país, sabe pues que Colombia pues carecía de una exigencia hacia dónde va hacia dónde van las ciudades. Hoy creo que el país se debe preguntar, ¿será que debemos enfocarnos nuestra gran política en el campo? Creería yo. Yo creo que sí, evidentemente hay unas brechas importantes, pero entendiendo que hay un 80% de la población que ya es urbana y que gran parte de los problemas que hay en las ciudades pues no se resuelven, pues precisamente estos ejercicios sirven para pensar en una gran política pública sobre el espacio público y sobre cómo se mejora la habitabilidad de las ciudades. En Pasto solo se hicieron ejercicios importantes, digamos, de gran tamaño, de parques de gran tamaño, en esa gran corona inicial, y empezamos a entender que hay una corona secundaria que nos dice, Dios mío, esta zona no tiene mucho espacio público, zonas inconexas, precisamente una ciudad hecha por parches, barrios inconexos, zonas de espacio público que no hablan con otras zonas, los desarrollos no tienen, digamos, no dotaron ni siquiera pues esa ciudad que se fue formando a través del tiempo y que prácticamente a las administraciones municipales les ha tocado llegar a dotar algo que desde el desarrollo inicial debió darse. Pero lo que sí es cierto es que tenemos una periferia que no... Que tiene ausencia de espacio público y que se concentra la gran población en esos parques que hasta el 2020 eran 3 4, o sea, el Parque Bolívar, digamos, el éxito del Parque Bolívar también es su fracaso en términos del mantenimiento, ¿no? O sea, gran cantidad de personas llegan ahí y entonces, ¿por qué? Porque no hay otros sectores de la ciudad con espacio público, lo mismo el parque infantil, ese parque infantil cada vez pues más colapsado, el Parque La Aurora, precisamente nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar ese proyecto, es un proyecto que, digamos, se ha Tenemos mantenido en el tiempo, pero tiene una gran capacidad, problemas con el audio digamos, de Germán. ¿cómo?
Perdón, bueno, y así muchos parques que tienen que solventar un déficit que hay en la ciudad, ¿no? La población requiere de espacio público. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros iniciamos un proceso de empezar a generar espacio público por toda la ciudad. ¿Pero dónde? En la periferia. Precisamente nosotros nos localizamos en la periferia y Pasto tenía hasta el 2020 8 hectáreas, que es muy poco en realidad, de espacio público concentrado en grandes parques. ¿Sí? Entonces, nuestra apuesta era generar un buen número de hectáreas de espacio público, en realidad son menos de 8, son 7 hectáreas, concentrado en estos grandes parques importantes. Y la estrategia nuestra fue tratar de identificar unos espacios de oportunidad para generar nuevo espacio público, porque la dificultad que ha habido en el tiempo es precisamente que las administraciones con sus recursos, que muchos llegan de un impuesto que se llama la compensación de espacio público, lo que hacen es cualificar el espacio público existente y no generar nuevo espacio público, o sea que ese 2.2 nunca va a crecer bajo esa política. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer del 2020 al 2024, que cuando estuve a cargo de la Secretaría de Planeación, del exalcalde Germán Chamorro de la Rosa, pues logramos identificarnos en que teníamos que buscar espacio público en las periferias a esa gran corona que les mostré anteriormente. ¿Sí? Entonces, aquí tiene bajo una estrategia que se llama Más Parques, Más Capital, y entonces empezamos a identificar espacios de oportunidad. Y entonces ustedes van a ver aquí en la presentación cómo vamos a ir generando metro a metro, aquí ven unos ceros al lado izquierdo de su pantalla, con cada una de las operaciones que logramos y cuánto nos costó aproximadamente y cuáles fueron las dificultades para llegar a tener ese espacio público, que todavía es incipiente, pero creo que es un gran inicio para lo que podría ser algo que estaba en los planes de ordenamiento territorial, pero que no se ejecutaban ni se implementaban. Entonces, lo primero que empezamos a entender es que debemos encontrar nuestro gran espacio público, precisamente en nuestra estructura ecológica principal, que han sido lotes o predios que han estado abandonados. En algunos casos, precisamente este predio que se llama el Parque del Tramo 9 del Tramo 12 del Río Pasto era un predio pues el municipio lo logró canjear por un tema de impuestos. Bueno, había ahí un tema sobre ese predio que se convirtió en un gran botadero y al final nosotros cogemos este gran espacio precisamente en época de pandemia, 2020, y logramos con una inversión muy baja hacer una intervención que es este parque. Digamos, este parque, un espacio que antes era precisamente el sitio de escombros, pues logramos identificar que a través del río, como lo establece el plan de ordenamiento territorial, el actual y los anteriores, siempre hablaba del río, pero no se tomaban las acciones, no se ejecutaba lo que estaban en los planes. Y entonces logramos este gran espacio que hoy ya está en funcionamiento, es un pulmón para la ciudad y ahí podemos ver precisamente en nuestro contexto qué es lo que pasa en los barrios vecinos que no generaron zonas de sesión. Unos, digamos, recientes, que no hay un solo metro cuadrado de sesión de espacio público, también otros mediante construcción informal, no hay ningún espacio público, o sea, la norma no exigía, digamos, o en Pasto no pegó, digamos, la sesión de espacio público y entonces empezamos a entender que como sociedad tenemos que buscar esos espacios en lugares consolidados. Entonces aquí ya tenemos un primer ejercicio de lo que fue lograr recuperar la Ronda del Río. Entonces ya empezamos a ver la apropiación de las personas, un ejercicio muy sencillo que lo que buscamos, y voy a regresar a la diapositiva anterior, es más bien renaturalizar algo que era un botadero y ahora es prácticamente un pulmón. Esta fotografía es antigua, cada vez estos árboles empiezan a cambiar precisamente las condiciones ambientales del sector. Y es una hectárea, prácticamente una hectárea de suelo que hasta hace un momento les decía que en Pasto había 8 hectáreas en parques grandes. Pues en este primer ejercicio logramos, con una intervención muy blanda, llegar a una hectárea de suelo. ¿Listo? El otro proyecto es un proyecto que están ligados. Nosotros hicimos un estudio pues, del río Pasto a profundidad siguiendo los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, porque nuestro enfoque era precisamente cumplir el plan. ¿Sí? Todos los planes de ordenamiento territorial tienen opositores y ese es un gran error
que cada administración quiere cambiar el plan y en el fondo pues se la pasan todo el tiempo peleando contra el plan, pero el plan siempre les va a dar instrumentos y proyectos para trabajar. En ese orden de ideas nosotros hicimos la segunda intervención en el río que no se había hecho nunca. De hecho, se han hecho intervenciones en la época, digamos, del doctor Eduardo Alvarado, se hizo intervenciones en el río por el sector norte, pero tenía que ver más con un tema vial, se hizo una recuperación precisamente y también se hicieron en el sector del mercado de los dos puentes, pero en realidad el río directamente nunca se afectó y nosotros pues lo que iniciamos pues es a ver cómo gestionábamos este gran proyecto. Este proyecto, lo podemos ver aquí, este proyecto creo que es uno de los proyectos más interesantes que hoy tiene Pasto en términos de espacio público, ¿sí? Es un proyecto que llega casi a las 4 hectáreas, donde además es una manera de mitigar el río cuando tiene pues las crecidas que pues todo esto se hizo con la modelación del cauce y lograr precisamente que este espacio sea un espacio de mitigación. Pero lo más importante es que generó una gran área. 38.000 metros cuadrados, 5.200 millones de pesos en inversión, o sea, es realmente una intervención económica para el área de intervención, donde hay diferentes pues, espacios para recreación, senderismo, espacios de inundación, precisamente esta zona que estamos viendo ahí no se utilizan adoquines o una obra civil importante en este sector, precisamente porque ahí es donde en el caso de una inundación eso se debe inundar de manera controlada, con todos unos muros que nos ayudan precisamente a evitar que las inundaciones se den aguas abajo. Bueno, aquí hay una gran cantidad de información, voy a ir muy rápidamente porque son muchos proyectos, pero este en particular pues tiene grandes áreas de intervención, de ciclorrutas, zonas de recuperación ambiental, senderos peatonales, zonas verdes, unas adecuaciones de unas vías que cualificaron el entorno y terminamos pues con este paisaje, que es un paisaje que no nos imaginábamos en Pasto, o sea, 4 hectáreas es para el río más 1 hectárea del proyecto anterior. En tan solo 4 años nosotros logramos 5 hectáreas con proyectos efectivos en el río Pasto. Es más, el malecón de Barranquilla está llegando más o menos a esa área, ¿no? A esa área y precisamente pues en Barranquilla, pues un poco una ciudad más potente, un poco no, mucho más potente que Pasto, precisamente he reconocido su intervención por lo que es la recuperación del malecón. Pero en Pasto logramos con 5 hectáreas, casi la misma área, es más, un área mucho más blanda, creo que con unas condiciones ambientales mucho más fuertes, logramos esa misma área, que es empezar a pensar en nuestro río Pasto, ¿no? Y así encontramos estos espacios que es nuestra relación del agua y la montaña, y por eso esta presentación va enfocado a eso, porque los espacios de oportunidad no solo es que estaban en la periferia buscando que las poblaciones que no tienen espacio público pues accedan a un espacio público, sino también podernos integrar con nuestro paisaje, ¿no? Nuestro paisaje es ese marco de las montañas, nuestro río, aquí lo está contiguo, pues el río a este espacio público y que al final pues mejora la calidad del aire del sector. Bueno, este proceso fue un proceso muy interesante porque además tuvo digamos, una etapa de gestión predial. Se gestionaron 45 predios, ¿sí? En total eran 48, 3 predios eran del municipio y se logró una inversión de 9.200 millones de pesos en adquisición predial. Hicimos algo que pues muy pocas veces se ve, que es tumbar casas y unas copropiedades, unos edificios precisamente para recuperar lo que el río se había tomado en su momento, ¿sí? Que la urbanización se había tomado del río, perdón, y logramos pues precisamente generar este pulmón. De hecho, se está pendiente de 2 casas más que está en un proceso de expropiación que ha sido más largo. Todos estos procesos son muy, muy complejos, pero esperamos que en algún momento la justicia pues le dé al municipio esos 2 predios que ya fueron, de hecho, están bajo una declaratoria de utilidad pública y de igual manera pues están consignados los recursos por el valor de esas casas. En total, pues como les digo, es un proyecto de 4 hectáreas, 3.8 hectáreas, que mejoró las condiciones del río y con esta operación más la anterior se logró prácticamente despejar el río en 2 kilómetros. ¿Por qué razón? Porque con las anteriores intervenciones viales que se hicieron hace 20 años,
prácticamente el hospital infantil hasta Pandiaco, hoy tenemos despejado nuestro río. Con este era que eran unos dos tapones que no se, digamos, la ciudad no tenía acceso a este río. Hoy ya lo puede hacer y que empieza a cambiar las condiciones de la ciudad. Pues este parque ya empieza a tener unas condiciones no solo locales, sino municipales, de la gran cantidad de personas que se acercan día a día a este lugar, pues para nosotros es gratificante y que esperamos pues que así sea y que se están dando unos procesos muy interesantes de apropiación de la comunidad. Bueno, entonces es otra imagen del gran proyecto, sí, ahí podemos ver lo que ha implicado, que también fue la recuperación de sesiones del municipio que estaban perdidas. O sea, fue un trabajo jurídico, fue un trabajo de planificación en concordancia con el plan de ordenamiento territorial y de diseño de espacio público para tener este gran proyecto de ciudad. Bueno, ahí ya llevamos dos proyectos y se pueden ir dando cuenta que el marcador aquí ya hicimos prácticamente 5 hectáreas, estamos hablando, y ya nuestra área creció en 45.000 metros cuadrados. O sea, con estos dos proyectos prácticamente ya estamos llegando casi a la mitad de los grandes proyectos antes del 2020, o sea, que fue un ejercicio importante, pero en el indicador de espacio público solo hemos podido subir 0,11 metros cuadrados por habitante. ¿Listo? Después, bueno, voy a pasar muy rápidamente. Hicimos también unos ejercicios importantes de diseño a detalle de otros 3 tramos del río, que en total estos 3 tramos del río tienen un valor al 2023 de 183.000 millones de pesos el costo, ¿sí? Y que nos daría prácticamente 12 hectáreas y que esperamos que ojalá algún día el municipio logre avanzar en la construcción de estos tramos. Esto es un proyecto a largo plazo y que con el paso de las administraciones se entienda pues que por encima de las personas está la ciudad y que esperamos que algún día estos proyectos se retomen. Nosotros no lo logramos ejecutar por la cantidad de recursos que se requiere, un poco para ponerlos en contextos económicos. Pasto tiene el ingreso de Pasto, el impuesto predial está llegando a los 52.000, 53.000 millones de pesos al año. El industria y comercio siempre ronda un poquito como por la misma valor, un poquito más, 60.000, dependiendo un poco del año y de la situación económica del país y de la ciudad. O sea que estamos hablando de que el municipio tiene alrededor de unos ingresos que llegan a los 100.000 millones de pesos. Con esos recursos tiene que disponerlos en todos los sectores: educación, salud, bienestar social, bueno, todo lo que implica precisamente poner en funcionamiento una ciudad. Entonces, pensar que un proyecto de esta envergadura, ¿sí? Que tiene un costo de 183.000 millones de pesos, pues implicaría prácticamente que durante los 4 años casi el 50-60% del ingreso anual se destine a 3 proyectos, lo cual implica pues pensar que esto no se puede lograr con recursos propios. Digamos que esto debe hacerse con recursos de gestión a nivel nacional, internacional, y que nos pone un gran reto. Nosotros en Pasto decimos que queremos tener espacio público, pero al final cada metro cuadrado tiene un costo muy importante y que debe salir de algún lugar, ¿no? El municipio de Pasto, pues, tiene unos ingresos, la Secretaría de Planeación, para la generación de espacio público que van cambiando de acuerdo a cómo se va dando el licenciamiento en la ciudad y de hecho nos tocó en unos años no muy buenos. Creo que estos años que vienen, esos últimos años tampoco no han estado muy bien por la situación económica, donde en el pasado había 4.000, 5.000 millones de ingresos anuales. Hoy están llegando, a nosotros nos tocó en su momento ingresos de 1.200 millones de pesos anuales. Eso quiere decir que pues, los recursos son escasos. Bueno, el otro proyecto importante es el Parque Los Chilcos, que tiene que ver con un paisaje de montaña. Y esta operación fue una operación de 1,3 hectáreas. Este espacio también el plan de ordenamiento territorial lo planteaba como un posible parque y nosotros pues fuimos a revisar las áreas, eran unos botaderos de basura y logramos, pues, con un área que ya para este momento, con las anteriores intervenciones, no los proyectos que están solo en fase 3 de diseños y consultoría, sino los realmente ejecutados, ya estamos hablando de casi 6 hectáreas con este proyecto, que es el Parque Los Chilcos, que equivale a 13.000 metros cuadrados. Pues este parque es precisamente una recuperación
de la quebrada Los Chilcos. La quebrada Los Chilcos era un espacio que era completamente perdido, que era precisamente un espacio muy complejo en términos de la comunidad, precisamente por las noches nadie caminaba por aquí, y hoy se convirtió en la manera como se tejen los barrios, cómo conectamos diferentes sectores, diferentes barrios. Aquí tiene que ver un tema de topografía, un tema de microtopografía, está en una montaña, digamos, con una pendiente compleja, pero también tiene que ver con la recuperación de nuestra ronda y nuestra inserción en el tejido de la ciudad. Todos los caminos, pues precisamente, o todos los senderos terminan llegando a unas calles que son casi peatonales, tienen un tráfico vehicular, pero su concepción fue peatonal y exclusivamente pasa un vehículo y lo que hacemos es que estos caminos que llegan a esas calles pues hacen que se recupere el sector y que prácticamente lo que antes era darle la espalda a un gran parque, perdón, a un gran espacio que era un vacío urbano, pues hoy se convierte en el lugar de reunión, ¿no? Todos pues como muy bien dotados, energía solar, bueno, en fin, el lugar donde además se conectó la comunidad y precisamente generando temas de muralismo, ahí pueden ver al fondo unas fachadas que daban contra el posterior de estos predios, pues eran el parque, pues hoy muchos se dio para espacios para el arte, ¿no? Y la relación tan importante de nuestras montañas. Nosotros pues estamos en un valle, pero un valle con unas montañas que antes o que pues, no son fáciles de manejar en términos del espacio público, pero aquí logramos pues precisamente que todos esos espacios tengan accesibilidad a todos los grupos poblacionales. Aquí vemos otra mirada y estos son los datos del parque y pues, en total son 1.363 metros cuadrados de senderos patronales y recuperación ambiental, ¿no? Y bueno, hay diferentes elementos que se trabajaron en el proyecto. Podemos seguir viendo, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro de los proyectos que está ligado al agua y aquí hay un tema interesantísimo porque este sector que es el parque Sarcillejo, es un parque que era un botadero de escombros. Cuando nosotros llegamos ya pues había terminado de ser ese botadero de escombros seguramente una década atrás. Era un espacio que tenía una cancha de fútbol y un parqueadero de vehículos y de camiones, un espacio que le pertenecía al municipio, pero no tenía ninguna cualidades para que sea accesible a la comunidad y entonces hicimos un ejercicio de 44.000 metros cuadrados. Este fue el parque más grande que hicimos, ¿sí? Y tiene que ver en una zona que fue un relleno que se había hecho 40 años atrás. De hecho, hace 2 años hubo un tema de un deslizamiento y precisamente ese relleno, como son las cosas, lo paradójico, pues sirvió como un dique seco para que digamos, esa avalancha no bajara hasta las zonas que estaban consolidadas, ¿no? De hecho, ahí es el ejemplo precisamente del ordenamiento territorial y su relación con el agua y lo que implica la mitigación del riesgo. Si este ejercicio se hubiera hecho bien hace 40, 50 años, pues posiblemente todo el sector de Potrerillo, Las Lunas, bueno, todos los barrios contiguos no hubieran podido nunca desarrollarse porque era una zona precisamente donde el río o la quebrada Huachucal iba a disipar su energía. Eso no se hizo un botadero de basura y a nosotros nos correspondió precisamente la adecuación de este espacio que era un espacio perdido y que uno se sorprende que en el tiempo pues no se haya incorporado precisamente a la ciudad. Aquí hay dos barrios muy poblados y el Chambú y la Minga, ¿sí? Donde tienen unos pequeños espacios públicos, hay un colegio muy grande, está Potrerillo y un gran espacio que no se había utilizado y que nosotros pues lo incorporamos y que esperamos pues que este parque tenga a futuro un gran desarrollo. Esto es para la proporción de pasto, haber hecho un parque de 4 hectáreas, 4.4 hectáreas, pues fue para un logro importante, creemos, y que le estamos dando un espacio público digno a la comunidad y que esperamos que en el tiempo pues, se logre mantener, ¿no? Aquí pues están las áreas, ¿sí? Una inversión muy blanda, siempre estábamos muy metidos en el tema ambiental, que sean muy verdes, y además pues, teniendo que entender, o sea, hacer un ejercicio de economía en recursos,
porque como les digo, nosotros no teníamos todos los recursos para hacer grandes intervenciones, entonces hicimos unas intervenciones puntuales que en total de los 4 años hicimos una inversión de 40.000 millones de pesos en diferentes parques de la ciudad. Bueno, esta es otra visión, ya llegando a la parte final, iluminación solar, escenarios deportivos, bueno. Y miren cómo el indicador, después de hacer prácticamente 10 hectáreas, ya habíamos superado el número de hectáreas que se habían hecho en parques en la ciudad durante prácticamente 100 años, que fueron 8 hectáreas en grandes parques. Ya en este momento ya habíamos superado las 8 hectáreas, estábamos en 103. Y no, el indicador de espacio público solo sube 0,25. Entonces, digamos, miren todo el esfuerzo para el poco, digamos, al final en términos del indicador es muy bajito, cada metro cuadrado pues no impacta mucho, ¿no? Bueno, después viene otro proyecto que está muy relacionado también con la topografía en unos sectores que estaban completamente olvidados, una casa que precisamente tenía problemas, esa casa el municipio la recibió, se la cedieron, previamente fue de la licorera y era un espacio que pues, precisamente era muy peligroso y que la comunidad tenía resistencia a ese espacio porque ocurría cualquier cantidad de cosas al interior de ese predio. Entonces lo que nosotros hicimos fue precisamente un proyecto de montaña que es integrar dos sectores, que es el sector del único que es un centro comercial en Pasto, para los que no son de Pasto, que mueve muchas personas y que además tiene una vía que es la salida al oriente, una vía que es la salida al Putumayo, que prácticamente genera una barrera urbana y que lo que nosotros queríamos con este espacio público precisamente era conectar esas dos zonas y que se conectara en el paisaje de nuestras montañas, ¿no? Entonces, ahí se ve el ejercicio en la axonometría, una inversión también baja, 1.200 millones de pesos para el área de intervención, ¿sí? Y unos miradores, también el trabajo del muralismo, trabajamos mucho con la comunidad, con diferentes grupos de jóvenes que se incorporaron al parque. Este parque ha tenido, digamos, una gran apropiación, pero nos preocupa un poco el mantenimiento de estas áreas. Creemos que pues, se requiere, pues es todo un proceso cultural, ¿no? De mantener nuestro espacio público y esperamos pues que la comunidad termine como de apropiarse y de mantener estos proyectos que pues fueron muy complejos en su ejecución y que al final le terminan dando una mejor habitabilidad a estos barrios, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes áreas, zonas de juegos para los deportes urbanos, en fin. Miren cómo va creciendo el indicador y nos encontramos con otro parque, un parque importante que es el parque Sumatambo. Este parque Sumatambo, esta es una historia bonita, precisamente cuando en el año 2014 o 2015 nosotros, y hablo de nosotros, en la oficina, mi socio Mauricio y yo tuvimos la oportunidad de diseñar este parque. De eso es lo que pasa normalmente en las administraciones, estos parques terminan por temas de ejecución, no se logró ejecutar, no se lograron conseguir los recursos, pero logramos el diseño del parque. Y cuando llegué en el 2020 lo que hice fue tratar de recuperar los proyectos que estaban listos para poderse ejecutar, no importar quién lo hizo, ¿no? Sino tratar de hacerlos y si teníamos los recursos y las ganas, pues tratarlo de ejecutar. Y así fue, lo logramos sacar de ese archivo que estaba perdido y logramos como ya hacerle unos ajustes a ese diseño inicial, optimizar algunos temas y lograr esta intervención en un sector que tiene que ver también con la integración de nuestras montañas, un sector escalonado que era un lunar en el barrio, en los barrios, es prácticamente una hectárea donde las personas no querían cruzar nunca ese espacio, eran unas fronteras que generaba este parque de un proceso de urbanización que quedó sin desarrollarse esa área, este era un suelo del municipio, pero que estaba completamente abandonado. De hecho, en el año 2017, 2018 se hizo, la gobernación hizo una intervención de unos domos que tampoco la comunidad se quiso apropiar de estos espacios, más bien generaron problemas de seguridad y nosotros entendíamos que era la oportunidad de tratar de recuperar este espacio y que este espacio hoy por hoy pues es precisamente la conexión con diferentes
barrios que fueron procesos de urbanización de diferentes desarrolladores y está como en la unión de cuatro o cinco procesos de urbanización, ¿no? Entonces, esta se convierte en la rótula de esos espacios, ¿no? Entonces, miren, aquí pueden ver el manejo, pues, de la topografía, la utilización de la piedra, pues nosotros, la piedra, somos un territorio que tenemos mucha piedra por estar abajo de un volcán o en las faldas de un volcán, y además, pues aquí es utilizar los materiales del lugar, pero lo más importante es empezar a entender que esta es forma de circular el espacio público precisamente es conectar los diferentes puntos del sector y en esos espacios que quedan entre la circulación, pues es generar unos pulmones que antes no había un solo árbol y que hoy, esta es una fotografía precisamente cuando terminamos la obra, pero que hoy los árboles ya están creciendo. De hecho, había tierra como de rellenos, que nos tocó hacer reposiciones a ciertos sectores de un material vegetal, pues que nos permita tener un mejor arbolado y que cada día pues están creciendo, ¿no? Zonas para el encuentro de personas, unos teatrinos, zonas para los parques biosaludables, juegos para niños y ha tenido una gran apropiación de la comunidad que se conectó a dos canchas que existían y a una iglesia que está en ese gran polígono, ¿no? Entonces terminó siendo un proyecto que pues termina de articular una zona que por más de 20, 30 años estaba inconexa y que le está dando otra calidad de vida a la ciudad. Miren, en este punto ya llevamos 115.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, de nuevo espacio público, o sea, estamos prácticamente 11,5 hectáreas y no hemos podido llegar ni siquiera al medio metro cuadrado, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo muy importante que uno se pregunta, la ciudadanía debe tener todos los días en función de este espacio público que no se construyó. Desafortunadamente, la ciudad creció de esa manera en una época de 40, 80 años, un periodo muy largo, sin ninguna exigencia sobre el espacio público y la dificultad que le implica a las administraciones y a nosotros en su conjunto, en la sociedad, pues para generar un metro cuadrado en suelo consolidado, ¿no? Bueno, el otro parque es un parque Chambú, este es un parque pequeño, lo voy a pasar rápidamente, es un parque que venía de la anterior administración, nosotros lo recogimos, estaba en ejecución, pues presupuestal, el proyecto tenía que hacerse unas modificaciones muy pequeñas y lo que tratamos más de encontrar el problema, la oportunidad para que ojalá se recupere este espacio público y lograr este espacio público que ya venía con los diseños anteriores, lo que logramos es que no se convierta en unos parqueaderos, porque el interés era de la anterior administración esto hacer un gran parqueadero, entonces más bien generar un gran espacio público enfrente a una iglesia. Lo que hicimos en este proceso es más como un mensaje de seguir con lo que había en función del espacio público y mejorar las zonas verdes que tenía este proyecto. ¿Listo? Hicimos una inversión como de unos 300 millones de pesos adicionales a lo que estaba en su momento proyectado. Ahí ya estamos llegando casi a 0,3 metros cuadrados de metros cuadrados por espacio público. Tenemos otro parque que no está dentro del perímetro urbano, está por fuera del perímetro, pero en un corregimiento que está muy pegado, digamos, y que es un área pues, para valorar y fue una inversión pues no muy alta, 430 millones de pesos. Pasemos muy rápidamente estos proyectos pues que sí ayudan al proyecto, digamos, a trabajar sobre la mayor cantidad de metros cuadrados, pero pues es un proyecto pequeño, ¿no? De igual manera, hicimos con el Ministerio de Vivienda un convenio para llegar a muchos parques que los diseñaron a través de Findetel y se hicieron unas intervenciones importantes en los parques que estaban ligados precisamente a estos ejercicios inmobiliarios de las viviendas gratis para la ciudadanía que se ejecutaron en el 2015, pero que desafortunadamente no llegaron con intervenciones en espacio público, entonces con el ministerio hicimos un enlace muy interesante donde el ministerio ponía los recursos y nosotros pues facilitábamos todas las condiciones para que se dé esto y encontramos este tipo de parques. Vamos a hacer un paneo muy rápido, estos no los diseñamos nosotros, la oficina de planeación en su momento, sí, fuimos más bien como acompañantes del proceso y gestores del proceso, ¿no? El Parque Monterrey, ¿sí? Es otro parque importante en una zona montañosa y que pues, es un lugar muy importante de la ciudad, pero que con todos tienen la misma particularidad, que es que tienen una gran población que no tiene acceso a dotación urbana, ¿no? Entonces es otro parque en Aranda, ¿sí? La comunidad, de hecho, en su momento cuando lo recibió
siempre decíamos, nos parece bien, pero necesitamos más cosas. Digamos que estos proyectos detrás de las viviendas gratis, pues tienen un componente de dotación urbana que fue, digamos, muy corta, debió ser superior precisamente para que cuando lleguen esta gran cantidad de personas, pues se logren generar pues apropiación en el lugar y que no sean vistos por fuera o los barrios vecinos más bien como una población que genere al final como barreras o exclusión, ¿no? Entonces ahí logramos con más parques, más capital, 3 hectáreas, exactamente 0,32 metros cuadrados de espacio público que crecimos en el indicador, pero era insuficiente. Entonces, otro proyecto en ejecución de espacio público es un proyecto que se llamó Vital, la vida está en el centro, que es el proyecto del centro histórico. Es un proyecto que lo luchamos mucho, es un proyecto que no, digamos, no fue fácil, pero que creemos que se sembró una semilla para lo que viene. Era un proyecto que estaba enfocado y que está enfocado en la pacificación del centro de la ciudad con una estructura de supermanzanas donde se priorice los trayectos de ciudad al borde y en el centro del centro histórico, pues, o de esta área de intervención, sea un espacio mucho más caminable, digamos, con una mejor calidad ambiental. Y logramos pues lo que vemos en esta diapositiva, que es, repito, la anterior, digamos, donde los vehículos van por todos los lugares. Después llegamos ya a la propuesta, el corema esquemático de qué es lo que se quería. Y para eso, pues llegamos y desarrollamos dos corredores, el cultural calle 19 y el corredor ambiental calle 18. El color amarillo es el que no se ejecutó, el corredor, digamos, el color verde es el que sí logramos ejecutar. En total, si se hubiera construido los dos corredores que lastimosamente teníamos los recursos, pero hubo una gran oposición, no es un trabajo fácil con la comunidad y desafortunadamente la administración actual pues no ha priorizado este proyecto teniendo los permisos, los recursos, pero pues digamos creo que tiene una visión diferente sobre lo que debe ser el centro de la ciudad. Nosotros nos mantenemos en que ojalá algún día se pueda mantener este proyecto y se logre construir. Eh, este es el esquema, son de los dos corredores, el corredor cultural calle 19 y el corredor ambiental calle 18. Se construyó el corredor cultural calle 19, se priorizó ese corredor, en su momento fue la decisión precisamente por la senda del carnaval y que generaba unos impactos importantes pues esperamos que algún día se termine de consolidar el corredor ambiental calle 18. Entonces, el corredor cultural calle 19 es este, y es cómo recuperamos el centro histórico. Creemos que es a través del espacio público, y en esto, pues, amigos arquitectos de la sociedad colombiana, pues hay diferencias. Hay personas que piensan que seguramente el espacio público, el centro histórico, desde la inversión estatal, solo debe estar dada en la recuperación de los inmuebles patrimoniales. Como secretario de Planeación, pensé y estoy seguro y pues creo que es más que seguro, sigo o pienso que la manera de recuperar el patrimonio es precisamente invertir en el espacio público. Y hoy es otra ciudad. Hoy encontramos otra ciudad y creemos que el espacio público es la manera precisamente para incentivar al dueño del predio, para mejorar la infraestructura, recuperar la infraestructura. Hay unos incentivos que hace el municipio que son incipientes, pero si el Estado o el municipio invierte en el espacio público, pues va a generar unas rentas a futuro en términos comerciales y una valorización del suelo de manera importante que al final hace que el patrimonio se mantenga. Creo que el mejor camino o uno de los caminos es invertir en el espacio público y pues encontramos esto. Perdón, encontramos, no, llegamos a esto. Estos son prácticamente 8 cuadras que se intervinieron. Ahí tenemos un ejercicio que se logró durante un mes del aprovechamiento económico del espacio público. Logramos hacer el decreto reglamentario del aprovechamiento económico del espacio público. Desafortunadamente, en la actualidad, pues tienen otra visión sobre el espacio público donde no sé, el tema del aprovechamiento tienen como otra visión. Nosotros creemos que el aprovechamiento se debe dar de manera controlada y que al final esto ayuda
a mejorar los ingresos del municipio, pero además apropiación sobre el espacio público. Y este perfil que vemos aquí, pues sirve para que las personas se encuentren para caminar en un espacio donde pasaban los vehículos y hoy, además, pues ese perfil se pensó para la senda del carnaval y por eso no tiene arbolado, ¿no? Entonces, una de las grandes críticas dice, miren, es que no tiene árboles. No, no, es que no puede tener árboles porque necesitamos que pasen nuestras carrozas y entonces es el escenario más importante del carnaval, que pasa pues por la Plaza del Carnaval y que en nuestro contexto de ciudad pues le da unos valores turísticos y culturales importantísimos y no creemos que la Senda del Carnaval deba moverse de esta línea y más bien que el perfil vial se adapte a este evento cultural y hay... Hoy ya se llama, desde el 2022 prácticamente se empezó a trabajar en otro evento importante que es el tema de la Semana Santa y entonces ya se empiezan a generar otras actividades, no solo el carnaval, sino la Semana Santa y entonces encontramos también un trabajo de nuestros artesanos 2023, 2024 y 2025, un trabajo importante sobre estos perfiles viales que pues nos dan otra forma de entender el espacio urbano, ¿no? También pues tenemos unas personas ahí que están aprovechando el espacio público y como caso particular apenas se abrió este proyecto, las personas que estaban en estas entidades bancarias sacando recursos hacían la fila hasta el otro lado de la fachada y yo, no sé, me llamaba más la atención, ¿no? Porque era como tomar posesión sobre el espacio de la ciudad, haciendo una fila, ya no pasan vehículos y son diferentes maneras que pues las personas se empiezan como a apropiarse del espacio y que hoy tenemos un espacio completamente diferente a lo que había antes, ¿no? Completamente contaminado y con esto empezamos a ver que recuperando nuestro espacio público podemos poner en valor estos edificios patrimoniales que seguramente muchas personas, los no arquitectos ni siquiera se habían percatado de la belleza de los edificios que teníamos, ¿sí? O podíamos pasar desapercibido por los edificios como la Universidad de Nariño, ¿no? Entonces, un edificio espectacular, aquí un tema pues simpático para mí, hay temas que me llaman la atención, ¿no? O sea, hubo una acción popular sobre el tema de la piedra sillar, solo en esta cuadra, en un sector de esta cuadra de ocho cuadras, había piedra sillar, había muy poca piedra sillar, pero había un requerimiento, pues la piedra sillar es un tema que si queremos subterranizar las redes para la senda del carnaval, que al final eso implica el debajo de esta superficie hay una cantidad de infraestructura que la ciudadanía no ve y hay que reponer las redes, pues tocaba levantar esa piedra sillar en un sector que ya, pues digamos, prácticamente la piedra sillar pues, es marginal de lo que había antes. Uno entiende que hace 50 años pudo ser todo en piedra sillar, hoy ya no lo es. Y por eso el ministerio en su momento, pues nos dio la razón, pues hubo una acción popular que reclamaba unos derechos colectivos y pues las cosas como particulares de los jueces que hoy dicen que, pues que sí, que no, de hecho no entiendo cuáles son las implicaciones del fallo, pero el haber, digamos, el tema de la piedra sillar se convertía en no ejecutar el proyecto porque era imposible subterranizar todas las redes que hay debajo de este sector y que al final pues termina siendo marginal y que desafortunadamente para poder poner las redes tocaba sacar la Ya se piedra está acabando sillar y el volverla tiempo, a ya, poner en ya su estamos sitio. pasados. Ya. ¿Perdón? Bueno, ¿Cómo estamos de en tiempo? María del Pilar Paro, todavía está, tenemos... 4 minutos. Termina porque nos queda ya poquito tiempo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos un tema, pues, que los amigos del patrimonio, pues, tienen otras posiciones. Nosotros creemos que la manera de recuperar el patrimonio es esta y precisamente, pues, encontrar estos espacios hoy en la ciudad o estas calles que no tienen ningún valor patrimonial en muchos de los edificios que han sido cambiados en el tiempo, pero que empiezan a adaptarse o a entender, a bajarle la escala a esas casas que fueron modificadas y que hoy tienen como otro contexto, ¿no? Entonces, creo que el proyecto nos pone a pensar en muchas cosas, no solo la pacificación del tráfico, sino también la recuperación del patrimonio y cómo debe ser la recuperación del patrimonio, ¿no? Bueno, el corredor ambiental
se hizo parte del corredor ambiental, la 18, y ahí está expectante en el fondo lo que falta por hacer. Esperamos que algún día se logre, ¿no? Ese proyecto al final, costoso, fue un proyecto costoso, nos dio 1 hectárea de espacio público. Y eso nos dice que ya de 0,32 estamos en 0,35 metros cuadrados, que fue lo que logramos gestionar nosotros en 4 años con una inversión de 10.000 millones de pesos, casi 40.000 los 4 años, una inversión, un área total de 14 hectáreas. Voy a pasar muy rápido porque el tiempo no da y lastimosamente me extendí y ahí viene la apuesta hacia la ciudad futura, que son los planes parciales, que las estamos entendiendo qué son los planes parciales y logramos nosotros pues preguntarnos, bueno, si la gestión del municipio se hace solo en 4 años con un esfuerzo importantísimo, nunca antes hecho, solo 0,35 metros cuadrados por habitantes con una capacidad económica baja, pero es lo que tenemos, 40.000 millones de pesos al año, en los 4 años, ¿sí? Pues el suelo para llegar a lo que nos dice pues el estándar latinoamericano son 4,45 metros cuadrados, nos haría falta para llegar a esos. Una total inversión de 504 millones de pesos. 504.000 millones de pesos a precios del 2023 y 50 años de ejecución de acuerdo a pues, los ingresos del municipio. O, pues lo más triste serían 141 años de ejecución con un total de inversión de 1,4 billones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos dice, bueno, ¿qué hacemos? Pues en ese orden de ideas, pues hay que ver la ciudad hacia dónde va a crecer. ¿Cuál es lo que está en el ordenamiento territorial dentro del perímetro urbano? Estos son predios que están dentro del perímetro urbano sin desarrollarse desde hace 20 años, desde 23 años, 25 años. Y entonces fue encontrar estos suelos. Voy a pasar muy rápidamente en planes parciales que ya tienen concertación ambiental como este y que nos permitirá, bueno, llegan equipamientos, sesiones, espacio público, pero solo en función del espacio público tendremos un incremento de prácticamente 31.000 metros cuadrados de espacio público al indicador, ¿sí? Un sector que es en un suelo de expansión establecido en el plan de ordenamiento territorial actual y los anteriores, o sea, estos predios ya tienen ese potencial y que si la ciudad va a crecer, hacia allá debe generarse pues una mejor ciudad, pero con un gran porcentaje de espacio público, casi el 50% del suelo se va a espacio público y mientras en los mejores ejercicios de pasto antes, el 10% se iba en vías y espacio público. Entonces, miren, hacia allá debemos apuntarle. Si se da pues la dinámica inmobiliaria y poblacional y de igual manera pues todo lo que implica en los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces miren aquí tenemos pues todo lo que implica los planes parciales, tenemos otro plan parcial pequeño que también se aprobó y que logramos la concertación ambiental, decirles que hasta el 2020 no se había hecho ningún plan parcial de acuerdo a la ley 1523, que es de la incorporación de la gestión del riesgo, o sea, la Corporación Ambiental nunca había concertado un plan parcial, nosotros logramos 8 concertaciones, este fue uno, que es otro plan parcial que está prácticamente urbanizado, digámoslo así, ya está la ciudad, se lo comió, entonces esta ciudad que viene, entonces esta ciudad que va a venir en los próximos años debe tener un gran impacto de espacio público para que los desarrolladores privados pues entreguen un mejor producto, pero además le den a la ciudad unos grandes espacios públicos de acuerdo a como lo pide la norma. ¿Listo? Este, plan parcial Arrayanes es otro plan parcial que hicimos la consultación ambiental, está para firma del decreto, desafortunadamente ese por los tiempos que son muy largos quedó solo para que firme el alcalde actual y pues tengo entendido que no se ha firmado, pero ya está la concertación ambiental de este proyecto, que es otro proyecto importante. Plan parcial Loma del Centenario, este lo el Aranda Central y plan parcial Loma del Centenario lo formulamos nosotros. Este plan parcial Loma del Centenario ya se están sacando licencias de urbanismo, ya se empezó a ejecutar, o sea que en un periodo muy corto vamos a ya ver este espacio público y pues vamos a tener aproximadamente 16 hectáreas de espacio público relacionadas a una mejor ciudad, pero además recuperación del río Pasto, ¿sí? Estos son proyectos a 20 años. Entonces, ¿cómo se va a tener suelos que son urbanos, que vienen pagando impuestos urbanos y que en algún momento se van a tener que edificar, pero bajo unos parámetros claros de entrega de espacio público, lo que no se había hecho en 80 años y que estos nuevos desarrollos van a tener ahí precisamente una mejor habitabilidad? Bueno, y aquí están
Bueno, un plan parcial Villa Dolores ha sido cuestionado por muchos o por algunos, no muchos, no más bien pocos, pero digamos, este plan parcial es un plan parcial muy interesante porque va a generar la conexión precisamente de lo que es Anganoy con el centro de la ciudad y que va a generar 3,6 hectáreas de espacio público, o sea, prácticamente 3 o 4 veces el Parque Bolívar, y que está dentro del ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial estableció esto como un plan parcial y que le va a generar una mejor conectividad a áreas de la zona urbana que están inconexas y que es muy importante conectarlas. Entendemos que hay personas que quieran vivir en un gueto, pero la ciudad debe mirar más hacia adelante y que creemos que el espacio público está por encima de los intereses particulares y afortunadamente la justicia pues ha fallado a favor nuestro en este proceso, que también ha tenido proceso de demandas y además ya tiene licencias, ha estado en procesos de licencias, ya tiene el proceso de urbanismo. Bueno, tenemos, un poco miremos estos proyectos. Plan parcial Ecotescual, un proyecto que se venía trabajando durante años, logramos la concertación ambiental de este proyecto y el decreto, y este proyecto es importantísimo porque nos va a generar 518 mil metros cuadrados de espacio público, o sea, casi, y suelos de protección, o sea, prácticamente casi es el 50% del área total que se va a mejorar un gran parque. Digamos, hablábamos del parque de Barranquilla, perdón, del malecón de Barranquilla de 4 o 5 hectáreas. Nosotros ya las hicimos las 4 o 5 hectáreas, pero aquí solo el río Pasto va a tener 17 hectáreas del río, solo el río, sin todos los otros espacios públicos, suelos que son urbanos y que se van a tener que urbanizar en algún momento, pero ya generamos el camino hacia donde se debe urbanizar, pero además generando áreas de mitigación del río. Entonces, esto esperamos que estos proyectos se terminen de materializar. Fíjense que aquí ya el indicador, solo en planes parciales hay 2,42 metros cuadrados de espacio público, ¿sí? Bueno, otro plan parcial, un plan parcial pequeño, nosotros lo logramos concertar. Los dos anteriores fueron de iniciativa privada. El decreto municipal lo firmó la actual administración, pero nosotros dejamos listo el decreto y pues todo el proceso. Y bueno, entonces al final estamos llegando que la ciudad tenía 2,2 metros cuadrados por habitante. Nosotros logramos, con las intervenciones tanto de Más Parques Capital, Más Vital, llegar a 2,55 y pues estamos proyectando que si se lograra en 20 años ejecutar estos proyectos, llegaríamos a 5. Digamos, ese sería el gran logro de una administración de 4 años que tiene una proyección a 20, 25 años, ¿no? Pero al final no, nos falta mucho para llegar a los 7 metros y creo que esos 2 metros se podrían lograr si mantuviéramos el promedio de inversión que nosotros hicimos. Esta administración esperamos pues que las inversiones lleguen al final, no se ven todavía, esperamos que estén en procesos de planificación y en 22 años de ejecución con esa misma inversión pudiéramos llegar a los 7 metros cuadrados por habitante y los 15 pues que parece una meta inviable, pues con esa misma inversión que nosotros tuvimos en 4 años proyectados en el tiempo, pues realmente se podrá hacer en 113 años, podríamos tener los 15 metros cuadrados por habitante. Eso es una presentación muy larga, pero creo que habla de muchos temas y que al final, pues, se toca como en el corazón de lo que es el espacio público, de lo que realmente, pues, se puede hacer, qué no se puede hacer y una voluntad de pensar que el espacio público es donde se va a mejorar, creo que el país, porque hoy al 80% de la población es urbana y no tenemos políticas de renovación urbana, políticas para generación de espacio público. Todo está concentrado en dinámicas, yo las veo más rurales, más temas de tierras, que está súper bien, pero realmente tenemos en todas nuestras ciudades necesitan una gran inversión, una gran reforma urbana, una gran reforma para precisamente volver viable estos espacios donde ya vive el 80% de la población colombiana. Muchas gracias. Bueno, no sé si Álvaro quiera comentar algo. Sí, Sí, Germán, Álvaro tiene unas preguntas. vale. Sí. Bueno, Sí, primero, Alvarito. buenas noches a todos. Ya está entrando la noche por acá. Yo creo que, Germán, mil gracias por tu presentación. Las ciudades capitales y las ciudades intermedias, pues sí que adolecen de política pública en estos temas de espacio público. Y la gran felicidad que uno puede ver después de escucharte durante
estos 37 minutos es que tal vez Pasto empieza a tener una política de espacio público y la empieza a implementar. Tal vez uno de los temas de la discusión más importante es cómo continuar, cómo fortalecer, cómo darle seguimiento a lo que se está ejecutando, pero cómo continuar con la ejecución de una política pública clara. Esa política pública clara, obviamente, en los temas de espacio público, pues se define en los instrumentos de gestión del suelo, de la generación del suelo, como tú lo acotabas hace un momento. Creo que la gran apuesta de esa política pública en Pasto está en aquellos instrumentos de segundo nivel como los planes parciales, así como lo dejabas ver al final de tu presentación. Ahí hay una gran apuesta de que el proceso de urbanización genere espacio público de altísima calidad y más metros cuadrados. A eso tendrá la ciudad que hacerle un seguimiento muy oportuno, muy adecuado, tendrá que adecuarse administrativamente para eso. Pero la gran pregunta que empieza a surgir después de tu presentación es cómo las ciudades intermedias y pequeñas identifican fuentes de financiación para adelantar obra pública, que fue lo que ustedes adelantaron en esos 4 años. Digamos, esa es como una de las preguntas del millón. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene hoy el marco legal colombiano que pueden implementar las ciudades para gestionar recursos, para generar recursos fiscales que puedan ser invertidos en la generación de espacio público vía obra pública? Y tal vez algo que no se ve en Pasto por su desarrollo, por su historia, es que se genera espacio público en procesos de saneamiento y de legalización de barrios. Ese es otro gran aspecto que en las ciudades intermedias y pequeñas, pues esa es una gran agenda que también se debe enfrentar para sumar esos metros cuadrados de espacio público. Hay algunas preguntas de las personas que están acompañándonos, y la primera es alrededor de cómo se hace para que la política pública identifique el mejor sitio, las mejores piezas urbanas para generar ese espacio público. La ciudadanía tiene preguntas asociadas a el acceso directo a ese espacio público, esa ciudad consolidada que no ha tenido cómo acceder a espacio público, cómo lo logra, cuáles son los instrumentos en el ordenamiento territorial que permitiría que barrios y comunidades enteras que no tienen acceso a ese espacio público lo hagan. Tú nos diste algunas pistas ahí. Creo que es importante desarrollar ese punto. Otro punto que es importante en las preguntas que nos están haciendo en el formato que tenemos es sobre cuál es la incidencia de los fondos, en este caso, hacen referencia al FONSEP, cuál es el porcentaje de recursos que se invierte en la gestión y en la administración y el mantenimiento del espacio público. Digamos, para una ciudad como Pasto, ahí hay unos recursos que podrían bien destinarse a estas lógicas de generación y mantenimiento del espacio público, que valdría la pena que nos cuentes un poco desde tu experiencia cómo se ha hecho. Y hay tal vez algunas observaciones de las personas que nos acompañan hoy sobre la importancia de continuar y de actuar sobre lo construido y de mantener una línea en una política pública. ¿Cuál puede ser el mejor instrumento para darle continuidad a una política pública de espacio público? Esas son como las 3 o 4 intervenciones que tenemos. No sé si, Germán, al respecto, ¿qué nos puedas contar? No, Álvaro, pues digamos que hay varios temas para tocar y que, digamos, pues hablan de diferentes elementos. Aquí tomé atenta nota, voy a tratar como de organizar la respuesta. Seguramente no en orden, pero digamos, la primera que se me viene a la mente es cómo se llega a escoger cuáles son los espacios de intervención, ¿no? Álvaro, es una pregunta como en ese sentido. Lo que nosotros hicimos, primero un proceso de planificación muy fuerte en los primeros 3 meses, 4 meses de nuestro proceso. Nos tocó pandemia, fue muy complejo. Nosotros iniciamos el 1 de enero del 2020 y el 15 de marzo, 20 de marzo, estaba cerrándose el mundo, ¿no? Entonces,
En esas dificultades logramos pues sacar el plan de desarrollo, pero mi preocupación como secretario de Planeación era enfocarme en el espacio público, lo cual afortunadamente no lo paramos y seguimos en ese proceso. ¿Y cuál fue el tema? Primero hacer un análisis real de los espacios de oportunidad que nos los da el plan de ordenamiento territorial. Es que lo más duro de llegar a una administración es no tener un plan. Nosotros lo teníamos, era el plan de ordenamiento territorial. Si hubiéramos tenido un plan en el cual yo no esté como muy de acuerdo, no me importaba porque era mi plan. Tenía que trabajar sobre ese instrumento. Parecía que cada vez los que llegan es como a destruir el instrumento anterior y no quieren jugar con las reglas de juego. Yo lo que decía, tengo mis observaciones, tengo mis cosas, mis temas a favor del plan. No me voy a preocupar es en cambiar el plan, sino más bien de jugar con lo que hay. Segundo, tratar de encontrar proyectos que hayan tenido como un embrión de proyecto y tratar de seguir con esa línea. Y tercero, hacer un análisis de cuáles son reales. Hicimos un trabajo, por ejemplo, con respecto al río Pasto, hicimos un paneo de todos los tramos que había establecido el plan de ordenamiento territorial, hicimos un análisis económico de cuál podríamos hacer nosotros bajo un panorama de 4 años de recursos y en ese orden de ideas escoger los que sean más factibles y poderlos realizar de acuerdo a nuestra realidad económica. Y en ese orden de ideas fue encontrar predios que el municipio ya tuviera gran parte del suelo. ¿Sí? Tuvimos una gran ventaja porque había un crédito, un empréstito que se había hecho en la anterior administración que no lo habían logrado ejecutar para el río Pasto, que era un despropósito en el sentido que era un macro proyecto, que era el del mercado de los dos puentes, solo habían pedido 11.000 millones de pesos, seguramente no tenían más recursos, pero el gran proyecto costaba 100.000 porque tocaba ubicar un mercado. Entonces teníamos un empréstito sin utilizar en un proyecto que no iba a llegar a nada, porque al final íbamos a hacer una pequeña muestra de lo que era. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir al Consejo de Pasto y decir, miren, sigamos con el río Pasto, pero en una pieza que la logremos ejecutar, ¿sí? Y que tengamos la garantía de los recursos. Entonces en ese orden de ideas hicimos como un trabajo de planificación muy fuerte. Ahora, el tema es, yo lo Te dije, quedan de muy pronto, poquitos minutos. sí. El Te tema del quedan muy FONSEP lo dije poquitos al minutos. principio, listo, María Pilar. El tema del FONSEP lo dije hace un momento. El ingreso son muy pocos recursos, 1.200 al año. O sea, en 4 años son 5.000. Entonces, es pelear, ir al secretario de Hacienda y decir, venga, deme recursos propios. Y eso fue el alcalde que digamos, me acompañó y dijimos, y sacamos los recursos y hicimos una inversión de 40.000. O sea, los recursos estaban. Ahora, ¿qué instrumentos, Álvaro? Yo creo que desafortunadamente tenemos un país de muchas leyes, pero que a las ciudades intermedias no nos llega, digamos, un poco cómo materializarlas. Por ejemplo, el tema del catastro multipropósito, quisimos lograrlo, esa es una manera para llegar a tener mejores recursos. Desafortunadamente no lo logramos en su momento porque estábamos en plena pandemia, no era el momento, el impacto fiscal, había un temas políticos, pero ese es un mecanismo importantísimo para que los municipios empiecen a buscar fuentes de financiación. Y hay otro tema que desafortunadamente no lo logramos. Para lograr la continuidad en el tiempo del plan de ordenamiento territorial y de las políticas públicas se necesitan entes gestores. Nosotros logramos precisamente el tema de Engeti, que era precisamente ese era su propósito, buscar entidades que continúen en el tiempo con proyectos, que proyectos se materialicen. Y ahí viene un trabajo del gobierno nacional. Yo creo que debe haber una gran política pública para que los territorios empiecen a generar entes gestores que le permitan tener mayor dinamismo y de esa manera, no sé si de economía mixta, eminentemente públicos, yo no entro en esa discusión, ojalá la nación fuera partícipe de esos entes gestores y que de un 10%, lo que sea, pero que eso permita mantener a largo plazo, digamos, los proyectos del plan de ordenamiento territorial. Si no, el plan de ordenamiento territorial es un libro que sirve para trancar la puerta, para nada más. Entonces, y si no llega un secretario de planeación o un equipo que quiere jugar con las reglas, pues al final nadie hace nada y pasan los 4 años sin pensar en los proyectos estratégicos que ya unas personas lo pensaron. Entonces llegan unas personas que creen que lo van a hacer nuevamente y no, si eso ya se pensó, hagámoslo. Y el plan de ordenamiento territorial actual recoge lo de otros planes de ordenamiento territorial. Entonces, la continuidad en la
la política, yo creo que está precisamente en los entes gestores y las fuentes de financiación, temas como el catastro multipropósito, que eso deriva en otras cosas, ¿sí? Y claramente, pues los planes parciales son los instrumentos de segundo orden que nos permiten trabajar muchos temas, no solo los urbanísticos, sino también temas pues ambientales, de equipamientos. Estos que mostré prácticamente están en unos sitios estratégicos que pueden detonar otras cosas para el municipio de Pasto. No sé si logré barrer como las preguntas, Álvaro. Vale, sí, tal vez tenemos un espacio, No, creo que tenemos un espacio. no tenemos ya tiempo, ¿Cuánto Álvaro. tenemos? Cinco Última minutos. pregunta y terminamos, por favor. Vale, bueno, miren, yo quisiera simplemente ir cerrando esto con algunas observaciones a la presentación de Germán. Tal vez una discusión de fondo en la revisión de nuestro plan de ordenamiento territorial sobre el espacio público, sobre los sistemas de espacio público, y es, tenemos que definir si queremos más espacio público o si el que tenemos lo tenemos de calidad. Y esa es una pregunta muy válida hoy, y se debe, digamos, y se debe hacerla con responsabilidad. Es importantísimo en nuestras ciudades consolidadas, en nuestras ciudades intermedias y capitales, tener espacio público de calidad donde todo el mundo tenga acceso, vías, calzadas, los pequeños parques vecinales y barriales. Ahí debemos enfocar un esfuerzo gigantesco, en tanto la generación de espacio público va a quedar como a otros instrumentos de el licenciamiento de los procesos de urbanismo y estos otros temas. Creo que para concluir también uno podría decir que si en la política pública de la administración que tiene en cuestión y en ejecución el plan de desarrollo existe un equipo idóneo, pues el mejoramiento, la gestión, la administración y la generación de espacio público es viable. En este caso fue viable. Aquí pudimos ver cómo una administración comprometida, pues no solamente generó espacio público, sino que además le asoció a esa generación de espacio público algunos instrumentos de gestión en términos del, por ejemplo, el aprovechamiento económico, cosa que me parece, pues para la ciudad muy valioso. Tal vez una conclusión es tratar de trasladarle la necesidad a todas las administraciones que van a continuar sobre la importancia de mantener una dinámica en la consolidación de un sistema de espacio público que sea para todos. Yo creo que puedo concluir como con ese enfoque y les cedo la palabra a ustedes. Mil gracias a todos. Bueno, Muchas gracias. agradecemos la presentación de Germán, lo felicitamos porque es un tema muy importante, igual a Álvaro Randazzo por su intervención, quien también ha participado de este proceso, y también a María del Pilar y Pio Cid, que han sido los coordinadores de la presentación de esta nueva tertulia que nos deja con la mente más amplia y mirando todavía que hay necesidad de escarbar en el futuro este tema del espacio público. Les agradecemos su presencia.